Buenas tardes, jóvenes. Para el día de hoy estamos convocados a abordar la clase relativa a los comerciantes y los actos de comercio. Es importante recordarles que para el próximo sábado está pautado que se imparte el segundo parcial correspondiente a la asignatura. Y también es importante hacer referencia al hecho de que en el transcurso de la semana vamos a convocarnos, ¿verdad?, para un repaso de estos tres temas que van para este segundo parcial. Entonces es importante que entiendan bien lo que vamos a tratar en este día, y así ustedes puedan extraer sus dudas, sus interrogantes con relación a este material, y que la puedan exponer una vez que estemos en esa conferencia que vamos a realizar en el transcurso de la semana. Pues bien, el primer tema que tiene que ver con la clase de hoy es el relativo a los comerciantes. Está en la página 295 del texto. A partir de ahí son dos temas que son algo extenso, y por esa razón voy a tratar de condensarlo entre los aspectos más importantes que atañen a los mismos. Bien, jóvenes, ya que hemos visto ya lo que tiene que ver con la jurisdicción arbitral, la organización judicial del comercio, es importante que nosotros sepamos a quiénes se les aplican esas normas e identificar de manera inequívoca quiénes son comerciantes para los fines de la ley, porque solamente ellos son beneficiarios de dirimir sus litigios a través de las normas que estudiamos la semana pasada. Entonces, ¿quiénes son comerciantes? Bueno, el texto lo explica de una manera muy clara. Comerciante es aquella persona que realiza actividades comerciales, aunque parezca ser una especie de pleonasmo, pero realmente es así. O sea, el Código de Comercio dice que es comerciante todo aquel que ejerza actos de comercio y haga de él su profesión habitual. El autor analiza de manera pormenorizada los requisitos que conlleva esta definición para que una persona pueda calificarse como comerciante, ya sea una persona física o una persona moral. Lo más importante es que esa persona se dedique a una actividad lucrativa, pecuniaria, de manera independiente, no sujeta a ningún tipo de subordinación. Y que realice esas actividades de forma continua, de forma habitual, de tal manera que se llegue a asimilar que es su modo de vida. Por esa razón se distingue, ¿verdad?, el hecho de que una persona pueda ser asimilada como comerciante porque realiza un acto de comercio de forma aislada. Y eso no es así, porque todos en algún momento de nuestra vida realizamos una actuación que pudiera asimilarse como de comercio cuando realmente no lo somos. Por ejemplo, todos vendemos un vehículo, todos alquilamos una habitación, eventualmente, ¿verdad? O alquilamos un local para fines comerciales. Todos realizamos alguna compra y luego vendemos, que es un acto de comercio, pero si no lo hacemos de forma habitual, de forma continua, evidentemente entonces no se trata de un comerciante, sino más bien de un acto aislado de comercio que no da la condición de comerciante. Por esa razón es que, independientemente de lo que se diga, ¿verdad?, estas actividades deben ser realizadas de forma continua y permanente, haciendo de ellos su profesión habitual. No obstante esto, hay personas, ¿verdad?, que independientemente de que se dediquen o no se dediquen de forma continua al comercio, se reputan como comerciantes por una previsión legal. Es el caso, por ejemplo, de los administradores de las sociedades anónimas, de los gerentes de las sociedades en nombre colectivo, de los gerentes de las sociedades de responsabilidad limitada. Se asimilan o se reputan como comerciantes independientemente de que se dediquen de manera plena, ¿verdad?, al comercio. Son personas que por el hecho de figurar en un registro mercantil con la condición de comerciantes, se les reputa como tal, y por vía de consecuencia pueden hacer uso de todas las prerrogativas que las leyes disponen o consagran en favor de los comerciantes. Eso es importante que ustedes lo tengan presente, porque les permite identificar de manera inequívoca quiénes son comerciantes. En la doctrina hace referencia en cuanto a las condiciones y establece, primero, ejercer actos de comercio, y segundo, profesión habitual y a título profesional. Como ya hemos dicho, o sea, en el próximo capítulo vamos a analizar cuáles son los actos de comercio, pero siempre y cuando el comerciante realice actos de comercio y que vaya aparejado esta definición con el hecho de que sea de forma continua o permanente, entonces se podría asimilar que es comerciante independientemente de cualquier cosa. Entonces, eso es lo primero.
En segundo lugar, el texto se concentra, el autor se concentra en establecer cuáles son las características de las personas que están impedidas para ejercitar el comercio, ya sea porque lo diga la ley o ya sea porque alguna norma especial así lo regule o lo determine. Entonces la doctrina, ¿verdad?, hace referencia a quiénes son los impedidos, cuáles son las prohibiciones, cuál es el control, cuáles son las incompatibilidades para el ejercicio del comercio, y lo establece de forma pormenorizada en el capítulo que es objeto de nuestro estudio. Y vamos a hacer algunas comparaciones. Por ejemplo, un funcionario público no puede ejercitar el comercio o no puede asimilarse como comerciante. Una persona que, por ejemplo, ocupe una posición en la Junta Monetaria no puede ser administrador de un banco comercial, porque en ese caso sería entonces juez y parte. Una persona que ostente la condición de superintendente de bancos no puede estar en el consejo de administración de ninguna entidad bancaria, porque existe una incompatibilidad y evidentemente pudiera existir un conflicto de intereses que impide ejercitar sus funciones de la forma más idónea posible. Eso es una característica, una incompatibilidad que se viola de manera muy recurrente en este país. Ustedes ven que muchos funcionarios públicos tienen empresas privadas y actúan como gerentes o representantes de esa empresa, y que muchas veces son funcionarios del gobierno que están llamados a regular el ramo o el sector al cual pertenece la empresa del cual es gerente o administrador o que forma parte del consejo de administración. Pero eso es una incompatibilidad que está prevista en la norma, precisamente para evitar los fines anteriormente señalados. También hay empresas que necesitan de permisos especiales para poder ejercitar el comercio. Por ejemplo, las farmacias o establecimientos médicos necesitan habilitación por parte de las autoridades competentes, como es el caso del Ministerio de Salud Pública, en el ramo de las farmacias, dirección de farmacias, o en las clínicas y establecimientos médicos. Se necesita, para poder ejercitar esa actividad que es de naturaleza comercial, se necesita tener una habilitación o un permiso especial para poder desarrollar ese oficio o esa actividad comercial. También podemos citar el caso de las armerías. También no cualquiera puede dedicarse a la venta de armas, ¿verdad?, de armas de protección y ese tipo de cosas. Se necesita de un permiso especial concedido por el Ministerio de Interior y Policía. Entonces, lo que podemos notar en torno a todo esto es que el ejercicio del comercio es libre, tal como lo consagra nuestra Constitución, y todo el mundo, de conformidad con ese texto constitucional, puede dedicarse a la actividad económica de su preferencia. Pero en muchas ocasiones, el ejercicio, el desempeño de esa actividad debe estar subordinado a una condición especial o una habilitación especial por parte de las autoridades que son competentes. Pues es por esa razón que nosotros en el inicio de la clase abordamos sobre la intervención que muchas veces se realizan o están llamadas a realizar diversas entidades gubernamentales y su relación con la actividad comercial. Pero esas incompatibilidades también se aplican a las personas físicas que se puedan dedicar al comercio. Por ejemplo, una persona condenada a una pena aflictiva e infamante no puede dedicarse a la actividad comercial porque está impedido de realizar actividades comerciales. ¿Por qué? Bueno, porque pierde durante ese lapso sus derechos civiles y políticos. Pero la ley monetaria y financiera prevé, por ejemplo, que una persona que haya sido condenada por sanciones que están previstas en la ley monetaria y financiera no puede dedicarse durante un tiempo, después de haber cumplida su condena, al ramo de los negocios bancarios, porque existe un impedimento en ese sentido. O sea, lo que queremos significar con relación a todo esto y todo lo que abunda el autor con relación al tema es que, si bien es cierto que todos pueden dedicarse a la actividad económica de su preferencia, existen incompatibilidades, prohibiciones, impedimentos para que se pueda realizar de manera libre la actividad comercial, y en torno a eso es que prácticamente gira todo lo que tiene que ver con el capítulo que es objeto de nuestro estudio. Entonces, ya que hemos visto esas dos situaciones, primero las características de los comerciantes y quiénes están impedidos o cuando existen incompatibilidades, lo que resta es nosotros abordar lo que tiene que ver con la prueba para demostrar quién es comerciante, y así como también la situación de profesionales liberales y si son llamados o no son llamados comerciantes. En primer lugar, lo que tiene que ver con la prueba, es importante que ustedes recuerden, ¿verdad?, que todo lo que tiene que ver con la materia comercial está rodeado del principio general que gobierna el régimen de la prueba en su forma más flexible. Esto quiere decir que existe una libertad de prueba para usted probar su condición de comerciante. Si usted, por ejemplo, es administrador de una sociedad
regulada por la ley 479-08, la ley de sociedades comerciales, solamente le basta con mostrar el certificado de registro mercantil y donde se hace constar su condición como miembro de la razón social o de la compañía. Entonces eso le acredita la condición de comerciante de forma automática. Pero si usted ejerce el comercio desde un punto de vista personal, si es una persona física, usted dispone de todos los medios de prueba para establecer su condición de comerciante bajo la condición de que usted pruebe que usted se dedica a una actividad comercial y que lo hace de forma recurrente, de una forma habitual, sin ningún tipo de subordinación y de carácter pecuniario. Eso por un lado. Por otro lado, entonces tenemos el tema o la gran discusión que desde el punto de vista doctrinal se ha establecido con relación a ciertos profesionales, si son comerciantes. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con los profesionales liberales. Son los abogados comerciantes, pueden ser los abogados comerciantes, son los médicos comerciantes, son los autores de canciones, de textos comerciantes, son los artesanos comerciantes. O sea, esa es la gran interrogante para establecer quiénes son comerciantes de manera inequívoca. Y la posición mayoritaria de la doctrina es asimilar a estos profesionales liberales como personas que no son comerciantes. No son comerciantes porque, fíjense bien, el comerciante, para que se entienda correctamente la idea, es un sujeto que está en el medio de la cadena de producción y distribución. O sea, por un lado tenemos los productores o industriales y por otro lado tenemos los consumidores. Lo que está en el medio de esa cadena son los comerciantes. Los comerciantes son aquellos que especulan, son aquellos que ponen en contacto tanto al productor como al consumidor, lo que están en el medio. Para que usted sea comerciante, necesariamente tiene que ser un intermediario, tiene que ser un especulador. La palabra especulador o especulación, ¿verdad? Siempre se ha tenido con un sentido que hasta cierta forma, ¿verdad? No es del agrado hasta de los mismos comerciantes, porque muchas veces se asimila esta terminología como algo denigrante o como algo pernicioso, pero realmente es así. Un comerciante es esencialmente un especulador. ¿Dónde existe el tema de la especulación? Que usted compra un producto a un precio y lo vende a otro precio. Regularmente, claro está, un precio superior, porque el comerciante es el intermediario. Por ejemplo, una empresa que es dealer de vehículos no fabrica vehículos. Es el que pone en contacto al fabricante, por ejemplo la Toyota, con el consumidor, con aquel que compra el vehículo. Porque la Toyota Ford Motor Company no vende vehículos de forma directa al público. Ni lo hace tampoco la Lexus, ni lo hace tampoco la Mercedes para hablar del ramo automotriz. Una persona que coseche, por ejemplo, cebolla, ajo, no es el mismo que vende al público o que trae los productos o las mercancías a los diferentes puestos del mercado. Esa labor la realiza el comerciante. En el caso de los dealers, que ponen en contacto al fabricante con el consumidor, en el caso del comerciante, del intermediario, que pone en contacto al productor con el consumidor. O sea, el comerciante es aquel sujeto que está en el medio de esa cadena o circulación de riqueza y que podríamos decir que es el intermediario. Ese es el comerciante. Entonces, la discusión es, ¿son los médicos comerciantes? ¿Son los abogados comerciantes? No, porque no realizan una labor de intermediación. Ahora bien, ¿puede un abogado llegar a ser comerciante? Claro que sí, siempre y cuando que se dedique a una actividad comercial al amparo de una razón social. Eso lo prevé también la doctrina, cuando hace referencia al concepto de empresa y define lo que es la empresa. La empresa es una entidad que está configurada en la ley en función del tipo social que ha adoptado y que se dedica a la producción, distribución de bienes y servicios que demanda la colectividad. Puede ser una empresa, por ejemplo, de asesoría jurídica. En ese caso se brinda un servicio, porque las empresas no solamente tienen que ver con el ramo de la producción, sino también con el ramo servicios, por ejemplo. Y las oficinas de abogados si están constituidas como empresas, forman parte de ese ramo, de ese renglón del sector servicios. De igual manera, si un médico se dedica al comercio a través de una clínica, bien pudiera decirse que es un comerciante. Pero lo que quiero significar es que de manera individual el desempeño de la actividad profesional no implica un acto de comercio cuando se hace de forma aislada. Ahora bien, si se hace desde una óptica o desde un campo, de una razón social, de una empresa, claro que sí que implica una actividad comercial. Por último, nos queda señalar en lo que tiene que ver con la posición de los artesanos. Y es una gran discusión que desde el punto de vista doctrinal siempre se ha enarbolado, el tema de los artesanos. ¿Son los artesanos comerciantes?
La posición y en principio mayoritaria es que no son comerciantes, porque el artesano es aquella persona que realiza o que interviene en la elaboración o transformación de una materia prima en un producto terminado. Y por eso en una economía como la nuestra, el tema de los artesanos tiene mucha cabida, porque gran parte de las microempresas forman parte en virtud de la ley de este ramo, de este renglón, del sector artesanal. Cuando hablo del ramo artesanal, no solamente me estoy refiriendo a aquellas personas que se dedican a realizar figuras decorativas para satisfacer, ¿verdad?, la necesidad de los turistas, o aquellas personas que están en la geografía nacional, ¿verdad?, procurando algún elemento característico o cultural del país. No me refiero solamente a eso. Un artesano puede ser, o se engloba dentro de este ramo, aquella persona que tiene un taller de mecánica, aquella persona que tiene un taller de costura. O sea, son comerciantes esas personas. La posición mayoritaria con relación al avance que ha tenido nuestra normativa y el hecho de que este sector ha sido incluido en una ley especial, la ley que crea el PROMIPYME, se ha asimilado como artesano. E independientemente de que estas personas regularmente son las mismas que intervienen en la producción, así como también la distribución. Lo cual quiere decir que es prácticamente una condición, una especie sui generis de comerciante, en el cual se vincula o se une, el mismo que produce es el mismo que vende. Esa es la posición mayoritaria y esa es una condición que tienen los artesanos de forma particular. Bien, cualquier duda, cualquier inquietud en torno a esto es bueno que la noten, y que en el transcurso de la semana vamos a abordar cualquier inquietud con relación a este tema. Esto que hemos hecho con relación al mismo es una aproximación. Lo que tiene que ver ya con los actos de comercio, aparentemente es un tema un poquito más complejo, pero yo quisiera enfocarme en el aspecto del interés que reviste el mismo para los fines de nuestra asignatura. Ya que hemos visto quiénes son comerciantes y el hecho de que para ser comerciante se precisa el desempeño, la realización de actos de comercio, es importante que sepamos cuáles son esos actos de comercio o qué son actos de comercio. Existe, múltiples variantes en torno a la definición o concepto de lo que son actos de comercio. Yo pudiera decir que actos de comercio son todas aquellas actividades que están llamadas a ser desempeñadas por los comerciantes y que están previstas en el código de comercio. Lo que muchas veces es el factor determinante acá en saber si un acto es de comercio o no es de comercio es del sujeto de quien lo realiza. Si una actividad es realizada por un comerciante, entonces y tiene fines económicos, fines pecuniarios, entonces se asimila como un acto de comercio. Si esa misma actividad es realizada por una persona que no es comerciante, que es civil, que es un civil cualquiera, entonces no se asimila como un acto de comercio. Por esa razón, por ejemplo, y caigo en lo que decíamos ahorita, si yo, por ejemplo, realizo la venta de un vehículo para comprar otro, o si compro un vehículo para luego venderlo, yo como persona física, no estamos hablando de un acto de comercio. Ahora bien, si lo realiza el dealer Guzmán Auto Import, por ejemplo, que te compra un vehículo para luego revenderlo, entonces sí es una actividad de comercio. Entonces ese es el criterio del cual parte la doctrina y la ley para asimilar que un acto sea o no sea de comercio. De todos modos, son los artículos 632 y 633 del Código de Comercio los que enumeran cuáles son los actos de comercio. Y el acto de comercio fundamental es la compra para revender. Ese es el acto que por su naturaleza puede encasillarse como de comercio, puramente hablando, de comercio. La esencia de la comercialidad es la intermediación. Y la intermediación implica compra para revender. Esa es la esencia del comercio. Pero también enumera otras actividades que pudieran asimilarse como comerciales, como es el caso del corretaje, por ejemplo. Ese corretaje puede ser en el sentido de inmobiliario, puede existir el corretaje matrimonial. En final de cuentas, el corretaje es una labor comercial, en términos llanos. Por ejemplo, cuando usted pone en contacto a un vendedor con un comprador, usted está realizando una labor de corretaje inmobiliario. Su labor comercial es poner en contacto a esos dos sujetos para que concreten un negocio. Y a final de cuentas el corredor también genera otra actividad comercial, que es la comisión, o sea, que es el dividendo o es la proporción que devenga ese intermediario para la que se pueda concluir ese negocio como resultado de su gestión comercial.
También es un acto de comercio la actividad de transporte, por ejemplo. La actividad de transporte, bueno, todo el mundo sabe, ¿verdad?, que las empresas de transporte son empresas comerciales y eso está previsto también en el Código de Comercio. La actividad de manufactura, por ejemplo, esas actividades que realizan las empresas de zonas francas son actividades comerciales propiamente hablando. ¿Por qué? Porque ellos toman una materia prima y la convierten en un producto terminado para luego venderse al público. Eso es una actividad comercial y es el concepto de manufactura. También está la empresa de espectáculos públicos. También es un acto de comercio de aquellos que son originarios y que están reglados por el código de comercio. O sea, toda empresa que se dedique a actividades artísticas o a la promoción del arte, la cultura, son empresas comerciales. Por ejemplo, Simon Díaz, por ejemplo, César Suárez, son empresas comerciales que traen artistas y lo presentan al público. Eso es una empresa comercial. Aunque también en ese renglón pueden entrar las empresas que contratan actividades de circo y todo lo que sirva para el entretenimiento, son empresas comerciales también. Las empresas de suministros también son empresas comerciales, aquellas empresas que se dedican a suplir tanto personas físicas como personas morales de todo cuanto necesitan para el desempeño, el desenvolvimiento de su actividad económica, son empresas comerciales. O sea, que las empresas de transporte marítimo, aéreo, también son empresas comerciales, aunque el tema de transporte aéreo no se configura en el Código de Comercio, porque es de entender que en el año 1806, cuando se vota el Código de Comercio, no existía todavía el avión como medio de transporte masivo, pero también podríamos asimilar como una empresa de transporte. El Código de Comercio solamente hace referencia al transporte marítimo porque era lo que en esa época existía. También son empresas comerciales. O sea, que esas son todas actividades de comercio, pero que se queda corto, porque recuerden bien que tenemos un Código de Comercio que aplica en el siglo XXI, en el siglo en que estamos, y que fue concebido en el siglo pasado, o sea, en el siglo antepasado, mejor dicho, porque fue en el año 1806. O sea, tenemos un Código de Comercio de más de 200 años de aplicación y no consagran, no se verifican cómo se realizan las actividades comerciales en pleno siglo XXI, donde el tema de la globalización ha impactado tanto el desempeño del comercio. O sea, el Código de Comercio evidentemente no regula lo que es las compras a distancia, la compra a través del internet, las compras a través de estas empresas que se dedican a colocar en línea, por ejemplo, los bienes y servicios que ofrecen otras entidades, como por ejemplo Amazon, como por ejemplo Alibaba, o otras empresas que funcionan en la plataforma o en la red del internet. Eso no lo prevé el Código de Comercio y por esa razón es que se impone la modificación del Código de Comercio porque ha resultado ser a nuestros días anacrónico y porque no regula la universalidad de las formas en que puede revestir los actos de comercio que hoy día se realizan. Estos actos que hemos enumerado se denominan actos de comercio absolutos o actos de comercio por naturaleza. Pero hay otros actos de comercio que por ejemplo, está el acto de comercio por su forma. Por ejemplo, ¿cómo se reviste el acto de comercio por su forma? Bueno, a través de la letra de cambio, a través de las empresas comerciales o a través de las empresas remesadoras. ¿De qué se trata la letra de cambio? Bueno, la letra de cambio era una especie como si fuese de cheque, pero que ya no se utiliza porque hoy día existe la figura del cheque. La letra de cambio es una orden de pago a una persona física o moral con motivo de la remuneración a raíz de una transacción comercial. Como ya existe el cheque, entonces ya la letra de cambio ha caído prácticamente en desuso, pero la letra de cambio es un elemento de comercialidad propio de la actividad comercial. Tenemos también el desempeño de los actos de comercio a través de las empresas. Es importante que sepan que esto está regulado por una ley especial, que es la ley 479-08, sobre sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada, que es prácticamente la norma legal en la cual ustedes se van a fundamentar su estudio en lo que tiene que ver con el derecho societario 2, ¿verdad? Y que regula los diversos tipos de sociedades comerciales, tales como sociedades en nombre colectivo, sociedades en comandita simple, sociedades en comandita por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas simplificadas y sociedades accidentales o en participación y las empresas individuales de responsabilidad limitada o las empresas de único dueño. Cualquier actividad que se realice al amparo o bajo el cobijo de una razón social constituida bajo las formas o cualquiera de las formas que están previstas en la ley de sociedades, entonces se asimila que esa actividad también es comercial.
Y por último, ¿verdad? Se tienen los actos de comercio mixtos, o por accesorio o por relación. Y aquí el factor clave a determinar es quién realiza el acto de comercio. Cuando, por ejemplo, la actividad la realiza un comerciante con una persona civil, o una persona civil la realiza con un comerciante. Y aquí entra, ¿verdad?, en conflicto lo que tiene que ver con el tribunal que eventualmente conocería de una contestación cimentada o forjada por personas que tienen esas distintas categorías. Entonces, cuando una entidad comercial realiza un acto de comercio con una persona que no es comerciante, entonces se dice que el acto es de naturaleza mixta. El interés práctico en torno a esto es saber cuál sería la jurisdicción encargada de dirimir eventualmente la controversia o el diferendo que pudiera resultar de esa transacción o de esa actividad, si es un tribunal civil o es un tribunal de comercio. Pero ese es el elemento característico que nos permite distinguir entonces cuando un acto es mixto, cuando engloba, en cuanto a los sujetos que lo realizan o que intervienen en él, diferentes categorías, uno comerciante y el otro civil. Bueno, esos son los aspectos más importantes que tienen que ver con los actos de comercio y con los comerciantes. Espero que esto se haya entendido. Como ya he dicho, para la próxima semana, para esta semana, ¿verdad?, vamos a coordinar una conferencia en la cual ustedes van a exponer sus dudas e inquietudes con relación a los temas que hemos tratado. Estas clases son importantes que la tengan presente, porque al ser un material sumamente vasto, aquí nos concentramos en los aspectos más importantes, o tratar de llevar al ánimo de ustedes una interpretación o un razonamiento más simple de todo cuanto se prevé en el texto o en el material objeto de estudio. Así que nada, vamos a estar en contacto. Yo les enviaré una pequeña tarea el día lunes, y como el día miércoles o jueves podríamos hacer la videoconferencia en aras de que podamos entender todo esto a la perfección, a fines del examen que será el próximo sábado. Así que nada, tengan feliz resto del día y feliz fin de semana. Buenas tardes.